Bienvenidos a este video donde se estará tratando el tema de los hechos jurídicos y sus clasificaciones. Mi nombre es Helen Tamara, iniciando con el concepto de un hecho jurídico. Un hecho jurídico es cualquier conducta, interrupción, alteración o acontecimiento que puede ser producido por el hombre o por un suceso natural. Este llega al ordenamiento jurídico para tomarse en consideración si se le puede atribuir o no una consecuencia jurídica. Sin embargo, esto que se produce por las dos causales que ya mencionamos anteriormente, no quieren llegar a tener una consecuencia jurídica, simplemente se producen por alguna casualidad. Haciendo el análisis desde la teoría francesa, esto se representa porque el hecho jurídico es un término que indica que está en el sentido estricto, es decir, que cualquier acontecimiento, ya sea del hombre o de la naturaleza, va a crear una consecuencia jurídica, independientemente de su voluntad. Ahora, entrando al estudio de la teoría alemana, que es muy parecida a la teoría francesa, se indica que dentro del hecho jurídico, en un sentido amplio, existen hechos jurídicos también en sentido estricto. Pero acá solamente van a entrar los acontecimientos de la naturaleza. También concuerda que hay actos jurídicos dentro de los hechos jurídicos, pero estos actos jurídicos van a ser del hombre y sus consecuencias también serán previstas por la ley determinada del país. La teoría alemana agrega un tercer elemento, que son las clasificaciones de los hechos jurídicos. Esto es de gran aporte y de gran importancia que nos dejan los alemanes a la legislación actual. Un abogado en Italia en el siglo XX dividió los hechos legales en dos categorías, ya sean naturales o arbitrarios y humanos o voluntarios. Los hechos legales o los hechos jurídicos naturales o causales ocurren porque estas causas pueden ser naturales, como el nacimiento o la muerte, la vejez, etc. Por otro lado, los procedimientos legales personales o voluntarios son eventos públicos que son realizados por una persona tanto física como legalmente. Y por lo tanto, esto tiene implicaciones legales. A continuación, mis compañeros les explicarán las clasificaciones de los hechos jurídicos. Mi nombre es Anthony. Comenzaremos hablando sobre qué es un hecho. Hecho es un acontecimiento que modifica la realidad cuando produce consecuencias jurídicas. Ahora, primero, son hechos destructores del orden social, todos aquellos hechos que impiden el funcionamiento del orden jurídico o que ocasionan daños o perjuicios a una persona. Este puede ser imputable o, en otras palabras, atribuido a una o varias personas la realización del hecho. Sin embargo, esto no se da en hechos naturales. Dentro de los hechos jurídicos destructores del orden social podemos mencionar dos tipos. Primero, hechos jurídicos involuntarios, es decir, aquellos en los que no interviene la voluntad humana, pero que pueden en alguna forma ser imputados a una o varias personas. Y segundo, hechos jurídicos voluntarios, que son aquellos hechos ejecutados con discernimiento, intención y libertad del hombre, como lo puede ser el delito doloso, artículo 11 de nuestro Código Penal. Ahora, segundo, hablaremos sobre los hechos jurídicos naturales destructores del orden social, que pueden ser entendidos como hechos que deben su existencia a factores totalmente ajenos al hombre y que no por eso dejan de producir efectos en el orden social, como bien lo puede ser una tempestad, plagas, inundaciones, muertes, migración o paso de aves. Dentro de los hechos jurídicos naturales destructores del orden social, podemos mencionar tres tipos: la fuerza mayor, el caso fortuito y ficciones de responsabilidad. Cuando hablamos de fuerza mayor, hablamos de algo que no se puede evitar, como bien puede ser un terremoto, una inundación, una tempestad. Cuando hablamos de el caso fortuito, es algo que no puede ser imprevisto por la inteligencia humana. Cuando alguien, creyendo que tira a un blanco, hiere inesperadamente a un hombre que se oculta atrás del mismo. O bien un automovilista que maneja a una velocidad moderada y que no puede impedir atropellar al que imprevistamente se le atraviesa en el camino. Son ejemplos de casos fortuitos. Y por último, ficciones de responsabilidad.
El hecho natural que más se multiplica y que produce mayor número de alteraciones en el orden de las relaciones jurídicas, como lo es la muerte por vejez o la muerte por enfermedad. Muchas gracias. Mi nombre es Fernanda Isabela Riazas Cifuentes y hoy vengo a hablarles sobre los hechos destructores del orden social, tanto involuntarios como voluntarios. Recordemos que un hecho es todo acontecimiento que modifica la realidad y un hecho jurídico se puede definir como el ordenamiento que atribuye la virtud de producir un efecto jurídico. En otras palabras, es la adquisición, la pérdida o la modificación de un derecho. Los hechos destructores del orden social, tanto involuntarios como voluntarios, son todos aquellos hechos que impiden el funcionamiento del orden jurídico y quedan sancionados y tienen daños y perjuicios sobre alguien. Es decir, que no permiten el funcionamiento del orden jurídico y ocasionan daño a un tercero o a otro. Estos hechos pueden ser producidos por la naturaleza y pueden ser producidos por el hombre, por lo que existe una imputabilidad y existe una responsabilidad. En nuestro Código Civil, en el artículo 1433, encontramos los daños y perjuicios. Hablemos sobre los hechos jurídicos involuntarios destructores del orden social. Bueno, estos hechos involuntarios o cuasi delitos son aquellos donde no interviene la voluntad humana, pero que pueden en alguna forma ser imputado uno o varias personas. Pueden ser hechos propios, no intencionales, y pueden ser hechos destructores ajenos. Los hechos propios no intencionales son conocidos como los hechos culposos. Es donde existe una responsabilidad penal solo si se tipifica como delito culposo, y para que exista esto tiene que haber negligencia, imprudencia, impericia y siempre existe la responsabilidad civil, es decir, que son hechos realizados por la propia persona sin intención de voluntad, por lo que se le denomina hecho culposo. En nuestro Código Penal encontramos el delito culposo en el artículo 12 y en nuestro Código Civil, en el artículo 1645, encontramos todo daño debe indemnizarse. Como ya dijimos anteriormente, este hecho también puede ser hecho destructor ajeno y existe una responsabilidad civil para el sujeto distinto al que lo causó. ¿Qué sujetos pueden ser estos? Como ejemplo, los padres, directores, patronos, personas jurídicas, dueños de animales, entre otros. Es decir que son actos realizados por un individuo distinto a aquel que tiene la responsabilidad. Un ejemplo puede ser de que mi hermano iba caminando por la calle y nuestros vecinos abren el portón y su perro sale corriendo y muerde a mi hermano. Pues el perro no va a cumplir, obviamente no va a pagar ni va a cumplir una condena. Sin embargo, el dueño, nuestro vecino, sí tiene que cumplir civilmente, tiene que ser responsable. Ahora hablemos sobre los hechos jurídicos voluntarios destructores del orden social. Pues un hecho voluntario es un delito. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, es destructor del orden social. Y es aquel hecho ejecutado con discernimiento, con intención, con libertad
por un ser humano, por lo que son actos ilícitos no penales o también conocidos como delitos. Recordemos que un delito es la conducta de acción o omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Tiene que contar con estas características para que sea un hecho ilícito, pero no delito. Es decir, que lleva responsabilidad civil más no penal. Recordemos que la responsabilidad penal es la última instancia que se toma, ¿verdad? Dentro de nuestro Código Penal encontramos el delito doloso, que está en el artículo 11. Encontramos el delito consumado, que está en el artículo 13. Y gracias a esto, pues podemos decir que en este hecho se incurre responsabilidad penal y civil, tal como lo indica nuestro Código Penal, ¿verdad? También en nuestro artículo 119 del Código Penal encontramos la responsabilidad civil, que comprende, aquí existen tres: la restitución, la reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicio. Por lo que gracias a todo esto podemos decir de que el delito es un hecho, ya que es el acto humano realizado voluntariamente, dolosa, la cual se compone de dos elementos. Como elemento número 1 tenemos que es el conocimiento del hecho y su significación. O sea, el ser humano sabe sobre lo que está haciendo y lo hace con voluntad. Esto configura que el elemento intelectual o la intención dolosa, es decir, que el hecho es un acto con consecuencia, y después de un hecho jurídico, pues hay un acto jurídico, que es el proceso penal que se lleva a cabo por causa de este, ¿verdad? Y como punto número 2 encontramos que se ejecuta el hecho delictuoso voluntariamente. A pesar de su significación, pues el ser humano decide realizar ese hecho. Es decir, de que los actos producidos con voluntad humana que causan un cambio perjudicial al orden social que existe son llamados delitos. Gracias por su atención. Mi nombre es Mauricio González. Hechos jurídicos edificadores del orden social. Estos hechos jurídicos se basan y tienen como objeto impulsar y construir las relaciones sociales del país, manera que beneficie a alguien o al buen funcionamiento del orden jurídico. Los hechos jurídicos se clasifican en los hechos naturales, jurídicos, edificadores en orden social. Estos hechos son los que existen específicamente por la naturaleza, sin la intervención de alguna persona. En particular, es independiente del hombre, y dentro de ello podemos encontrar en el Código Civil el artículo 579, que son las aguas pluviales, el artículo 918, que es la transmisión de herencia, y el artículo 580, que es la propiedad de los alveos o cauces. Hechos voluntarios edificadores del orden social. Estos surgen con la intención libre y consciente del hombre, que son los delitos, los actos jurídicos en sentido propio y los negocios jurídicos. Mi nombre es Julio José Sanz López y les hablaré sobre los hechos jurídicos voluntarios edificadores del orden social y los hechos jurídicos involuntarios edificadores. Hechos jurídicos voluntarios edificadores del orden social. A estos hechos se les denomina también actos jurídicos, entendiéndose como tales aquellos hechos voluntarios, es decir, todo suceso o acontecimiento, ya sea positivo o negativo, que surge en la intención libre y consciente del hombre. La doctrina distingue tres especies de actos jurídicos: los delitos, los actos jurídicos en sentido propio y los negocios jurídicos. Nos referimos en este apartado a los actos jurídicos que van a producir un cambio positivo en dicho orden.
Hans, citado por Villoro, nos da algunos ejemplos de actos jurídicos en el sentido estricto, en los que la voluntad del individuo se dirige expresamente a la creación de consecuencias jurídicas resultantes de su actuación. El citado tratadista dentro de ellos nos da la confesión dentro de un juicio, en la que quien la presta, aún no deseándola, da lugar a una prueba judicial que lo puede perjudicar. En el paso de mercancías por la aduana es el causa de pagar los impuestos respectivos, el cultivo de tabaco que origina el pago del impuesto correspondiente. En estos casos se producirían consecuencias jurídicas que no estaban dentro de la intención inicial de sus autores. En cambio, el efecto inmediato de un negocio jurídico consiste en constituir, modificar o extinguir entre las partes una relación jurídica, establecer el precepto por el cual se deben dirigir los derechos y obligaciones. Podemos clasificar el negocio jurídico desde dos puntos de vista. A. Por su contenido de negocios jurídicos del derecho patrimonial, regulan las relaciones económicas patrimoniales, negocios jurídicos atenientes al derecho de la familia y negocios jurídicos relativos a los derechos de la personalidad referentes al estado civil, condiciones de la persona. Hechos jurídicos involuntarios edificadores. De que otra forma aparezca la voluntad o el consentimiento de estas son aquellos que de una persona realiza un hecho a favor de una última, beneficiándola o contribuyendo de alguna forma al funcionamiento del orden jurídico. El derecho romano protegió y reguló estos hechos como si existiera un acuerdo entre voluntades, entre el beneficiario y la persona que involuntariamente es beneficiada, y los colocó dentro de una categoría especial, obligaciones llamándolos cuasicontratos. Nuestra legislación civil coloca estos hechos involuntarios edificadores en el orden social de las obligaciones provenientes de los hechos lícitos sin convenio. Comprenden dentro de ellas las siguientes. Gestión de negocios. Artículos 1605 y siguientes del Código Civil, el que sin convenio encarga voluntariamente los negocios de otra persona está obligado a dirigirlos y manejarlos últimamente y en el provecho del dueño. Enriquecimiento sin causa. Artículos 1616 y siguientes del Código Civil. La persona que sin causa legítima se enriquece con el perjuicio de otra persona está obligada a indemnizarla en medida de su enriquecimiento indebido. Además, el mismo cuerpo legal estipula que la persona que ha pagado alguna cosa por error debe hacerse creído deudor de ella. Tiene derecho a recobrarla del que la recibió indebidamente. Vemos pues que nuestro derecho trata de proteger los intereses de la persona beneficiada sin voluntad y también de la persona que inmiscuyéndose sin convenio previo dentro de la esfera jurídica ajena, ha causado a esta un beneficio.